Mi nombre es Rebecca M.C. Millán. Tengo 32 años. Y hace una semana, pensaba que estaba a punto de casarme con el hombre con el que había estado durante casi 5 años. Creía que nuestra boda sería el punto de inflexión donde todo el agotamiento, la planificación interminable, los compromisos y las dudas finalmente valdrían la pena. En cambio, se convirtió en la semana en que todo lo que creía saber se desmoronó en mis manos como papel seco. Todo comenzó un martes por la tarde, a 7 días de la boda. Estaba en mi pequeño apartamento, rodeada de caos. Los planos de las mesas cubrían la mesa de centro. Contratos a medio firmar con los proveedores yacían en pilas desiguales. Mi portátil zumbaba con correos electrónicos sin responder del florista, del DJ, del fotógrafo. Me dolía la cabeza por la falta de sueño. Planificar esta boda se sentía menos como una alegría y más como un segundo trabajo a tiempo completo. Uno para el que no había aplicado. Carlos, mi prometido, se suponía que era mi compañero en esto. En cambio, se distanciaba cada vez más con cada mes que pasaba. Llegaba tarde a casa con excusas vagas. Protegía su teléfono como si contuviera secretos de estado. Cada vez que intentaba expresar mi preocupación, me ignoraba. Rebecca, estás pensando demasiado otra vez. Es solo el estrés. O peor, le daba la vuelta a la situación, acusándome de ser paranoica, de crear problemas de la nada. Pero yo quería creerle. Quería el final de cuento de hadas que me habían prometido. Así que me convencí de que eran solo nervios preboda, solo ansiedad, solo yo. La boda tampoco era solo nuestra. Sus padres, Anthony y Margaret, la trataban como su escaparate social personal. Eran ricos, sofisticados e implacables. Querían grandeza, perfección. Su lista de invitados estaba llena de inversores, viejos amigos, figuras de la sociedad. Cada detalle se trataba de su imagen, no de mi historia de amor. Y de alguna manera, terminé pagando la mayor parte de la factura. Ese fue mi primer error. Mi segundo fue agregar a Carlos como usuario autorizado en mi tarjeta de crédito, estrictamente para los gastos de la boda. Debería haberlo sabido. Ese martes por la tarde, mientras intentaba finalizar el programa musical, mi teléfono vibró. Un mensaje de Carlos. Por un segundo, pensé que tal vez finalmente estaba preguntando sobre las flores o la música. Tal vez incluso algo dulce como un "te quiero" para aliviar la tensión. Desbloqueé mi teléfono. Lo que vi me dejó sin aliento. Oye, pregunta aleatoria, jajaja. Pero recuérdame la fecha de la boda otra vez. Lo leí una, dos y hasta una tercera vez, rezando para que las palabras se reordenaran en algo menos absurdo. Pero no lo hicieron. Mi corazón no solo se hundió. Se desplomó directamente hasta el suelo. La habitación se inclinó. Mi estómago se revolvió como si estuviera al borde de un acantilado sin tierra bajo mis pies. A una semana del día que se suponía que definiría nuestro futuro, y él no sabía la fecha. Esto no era un olvido. Esto no era una broma de mal gusto. Era la confirmación final de algo que mi instinto me había estado gritando durante un año. Carlos no estaba aquí conmigo. No de verdad. Tropecé hasta la cocina, agarrando la encimera hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Mi pulso martilleaba tan fuerte que pensé que podría desmayarme. Quizás es una broma, me susurré. Quizás está bromeando. Quizás solo está distraído. Pero incluso mientras las palabras salían de mis labios, sabía que tenía que haber otra explicación, me dije a mí misma. Pero en el fondo lo sabía. Durante 5 años, había respetado su privacidad. Su teléfono, sus contraseñas, su espacio. Nunca crucé esa línea. Pero de pie allí, con ese mensaje quemándome en la mano, el respeto se sentía como un lujo que ya no podía permitirme. Nuestra tableta compartida estaba cargándose en la sala de estar. Su teléfono estaba sincronizado con ella. Mi mano temblaba tanto que tuve que escribir su contraseña 3 veces antes de que se abriera. Y entonces ahí estaba, un hilo de mensajes, uno largo, con una mujer llamada Linda. Contuve la respiración, que se cortaba con cada movimiento de mi dedo. Semanas, no, meses, de planes para encuentros secretos, reservas de hotel, fotos que nunca podré borrar de mi mente.
Pero no fueron las imágenes las que me rompieron. Fueron las palabras. Un mensaje de Linda enviado la noche anterior. ¿De verdad vas a seguir adelante con esta boda? Déjala ya. Su respuesta, menos de una hora antes de enviarme el mensaje a mí. Tengo que hacerlo. Es demasiado complicado de explicar, pero después será nuestro momento. ¿Te lo prometo? Dejé caer la tableta en el sofá como si me hubiera quemado. El malestar en mi estómago se retorció en algo afilado y más frío. Esto no era un malentendido. No era estrés. Era traición, deliberada y cruel. Mi primera reacción fue el pánico. La segunda fue una angustia tan profunda que pensé que podría matarme. Pero entonces, algo dentro de mí cambió. El caos en mi pecho se enfrió, cristalizándose en claridad. El daño ya estaba hecho. La tormenta ya lo había destruido todo. Todo lo que quedaba era lidiar con los escombros. Mis manos estaban firmes ahora. Primero, respondí al mensaje de Carlos. No te preocupes por eso. Luego, llamé al lugar del evento, la finca histórica con su salón de baile de mármol y jardines cuidados, la que me había costado una pequeña fortuna en depósitos. Mi voz era tranquila, casi demasiado tranquila, cuando le dije a la gerente, Betty, que la boda estaba cancelada. Expresó sus condolencias y luego me recordó amablemente que el depósito de $25,000 no era reembolsable, pero mencionó que tenía un crédito en el local válido por un año. Le di las gracias, dije que lo tendría en cuenta y colgué. Segundo, llamé a la compañía de mi tarjeta de crédito. Le dije al representante que eliminara a Carlos inmediatamente, que su acceso estaba revocado. A partir de ahora, su tarjeta sería rechazada. Una nueva tarjeta, con un nuevo número, estaba en camino. Para cuando colgué, mi respiración era regular, mi pulso estable. La angustia seguía ahí, sí. Pero enterrada bajo ella había algo más, determinación. Sabía que la tormenta apenas había comenzado. Carlos, sus padres, toda la fachada. Vendrían a por mí con todo lo que tenían. Pero por primera vez en meses, no tenía miedo. La primera llamada llegó menos de 20 minutos después de que revoqué el acceso de Carlos a mi tarjeta. Mi teléfono se iluminó con el nombre de su padre, Anthony Whitfield. No era solo el padre de Carlos. Era el tipo de hombre que creía que su voz podía ordenar al clima que cambiara. Casi podía oír la furia irradiando a través del teléfono antes de contestar. Rebecca, ¿qué demonios está pasando? No era una pregunta. Era una acusación, afilada y resonante. Sostuve el teléfono a una pulgada de mi oído. Hola, Anthony. Mi tono estaba desprovisto de toda calidez. La boda está cancelada. Hubo una pausa ahogada, luego una explosión. Cancelada. No seas ridícula. La tarjeta de Margaret acaba de ser rechazada. Rechazada en el sastre. Estaba pagando la prueba final de Carlos. Estás tratando de humillarnos, ¿verdad? Cerré los ojos, apretando los labios en una línea delgada. No es una artimaña. No hay boda. Esa tarjeta era para gastos de la boda. Ya no hay gastos de la boda. ¿Cerré la cuenta? No puedes simplemente, su voz se quebró en un balbuceo de incredulidad. ¿Entiendes? Las invitaciones se han enviado. Tenemos gente volando desde 3 países diferentes. No tienes derecho a cancelar esto. Sí, lo tengo, dije suavemente, y luego más firme. Está hecho. Antes de que pudiera soltar otra palabra, terminé la llamada. El silencio que siguió fue ensordecedor, el tipo de silencio que hace que te zumben los oídos porque tu cuerpo se está preparando para otro golpe. Me quedé junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad y por un momento no pude sentir nada, solo vacío. Pero la tormenta ni siquiera había comenzado. Las siguientes 24 horas fueron un asedio. Llamadas, mensajes de voz, mensajes de texto de Carlos, de sus padres, de números desconocidos, cada uno más frenético, más agresivo que el anterior. Mi teléfono vibraba tan constantemente que finalmente lo puse en modo no molestar y lo coloqué boca abajo sobre la mesa. A las 11 de la noche, hubo golpes en mi puerta. Rebecca. Rebecca, abre, por favor.
La voz de Carlos, cruda y frenética. Me senté en el sofá mirando las sombras en la pared, con las rodillas pegadas al pecho. La actuación comenzó. Primero, súplicas. Rebecca, cariño, por favor, háblame. Solo abre la puerta. Podemos resolver esto. Luego, confusión. No entiendo por qué estás haciendo esto. Es una locura. Solo abre. Luego, ira, con los puños golpeando más fuerte contra la madera. No puedes simplemente excluirme de mi propia vida. ¿Me oyes? Y finalmente, los sollozos, del tipo manipulador y teatral que una vez me conmovieron el corazón. Me estás rompiendo el corazón, Rebecca. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Me tapé los oídos con las manos. No me moví. Finalmente, después de casi una hora, los golpes se desvanecieron. Los pasos se retiraron. El silencio regresó. Pero el silencio no significaba paz. A la mañana siguiente, un correo electrónico de Margaret me esperaba en mi bandeja de entrada. Era una obra maestra de la manipulación, una forma de arte que ella había perfeccionado, disfrazada de preocupación, goteando veneno. Las primeras líneas fingían simpatía. Estamos profundamente preocupados por ti, Rebecca. Claramente, estás bajo un estrés tremendo, y tememos que esté afectando tu juicio. Pero la máscara se deslizó rápidamente. Los párrafos intermedios ardían de rabia. Como estaba humillando a su familia, como le estaba causando una angustia emocional significativa a Carlos, como estaba creando un desastre financiero de proporciones épicas. Y luego, el golpe final. No sé qué te pasa, Rebecca, pero este berrinche egoísta ha durado demasiado. Eres una mujer adulta. Necesitas arreglar lo que rompiste. La reputación de nuestra familia está en juego. Mi berrinche egoísta. Me quedé mirando las palabras hasta que se volvieron borrosas. Ese fue el momento en que entendí que no estaban entrando en pánico por el corazón roto de Carlos o incluso por mí. Estaban en pánico por ellos mismos, por su imagen, por su fachada cuidadosamente construida. Estaban lanzando una campaña de relaciones públicas, y yo era la villana que pretendían crucificar para salvar su historia. Al mediodía, mi hermana Samantha apareció en mi apartamento, llevando bolsas de comida para llevar como si fueran una armadura. Detrás de ella estaba mi mejor amiga, Maya, equilibrando 2 botellas de whisky. Provisiones de emergencia, anunció Maya, cerrando la puerta con una patada. En el momento en que las vi, mi pecho se abrió de golpe. Las lágrimas que había estado conteniendo durante 36 horas se derramaron. Samantha me abrazó, susurrando, no tienes que cargar con esto sola. Nos sentamos con las piernas cruzadas en el suelo de la sala, con cajas de fideos grasientos esparcidas entre nosotras. Whisky servido en tazas desiguales. Por primera vez, me permití decirlo todo en voz alta. El mensaje, la infidelidad, el fraude, la pura audacia de todo. No solo ofrecieron simpatía. Ardieron de ira por mí. Maya golpeó su taza contra el suelo. No puedes simplemente esconderte de ellos, Rebecca. Están tratando de reescribir la historia y pintarte como una novia fugitiva histérica. Necesitas tomar el control de la narrativa. Samantha asintió ferozmente. ¿Y qué hay de ese crédito del local? Son $20.000 ahí parados. No dejes que ganen permitiendo que se desperdicie. Fruncí el ceño. ¿Qué se supone que debo hacer con eso? Organizar una fiesta para ti misma, dijo Samantha rotundamente. Maya sonrió, sus ojos brillando. Una fiesta de la libertad. Celebra el hecho de que te salvaste del peor error de tu vida. Me reí, un sonido corto y amargo. Al principio, la idea parecía una locura. ¿Quién organiza una fiesta sobre las cenizas de su boda? Pero cuanto más tiempo pasaba allí sentada, mirando sus rostros decididos, más se alojaba en mí como una chispa, negándose a morir. Quizás no era una locura. Quizás era exactamente lo que necesitaba. Imaginé el salón de baile, los candelabros, las mesas que habían sido dispuestas para un futuro que ya no existía. Lo imaginé lleno de las personas que realmente me querían, no por las apariencias, no por obligación, sino por lealtad. La idea se sentía correcta.
Por primera vez desde el mensaje, sentí algo que no era desesperación. Sentí el más mínimo rastro de poder. Esa noche, mientras la ciudad dormía fuera de mi ventana, me quedé despierta con la mente zumbando. Sabía que Anthony y Margaret nunca se detendrían. Escalarían la situación, me difamarían más, moverían todos los hilos que tuvieran. Pero ahora también sabía que no solo iba a sobrevivir a su tormenta. Iba a recuperar la narrativa. La mañana después de la charla motivacional nocturna de Samantha y Maya, me desperté con un dolor de cabeza punzante, no solo por el whisky, sino por la avalancha de pensamientos que se negaron a dejarme dormir. Mi teléfono seguía vibrando con notificaciones silenciadas, pero lo ignoré. Por primera vez en días, no me sentía como una presa. Me sentía deliberada. Me puse un suéter, me preparé un café lo suficientemente fuerte como para quitar la pintura y miré el número de la gerente del local guardado en mi teléfono. Mi pulgar se detuvo un largo momento antes de presionar para llamar. Betty, la gerente, respondió al segundo timbre, su voz tranquila y profesional. Buenos días, Rebecca. ¿Cómo te encuentras? Sobreviviendo, dije con sinceridad. Quería preguntar sobre ese crédito del local. Ella dudó, amable, cuidadosa. Sí, tienes $20,000 registrados, válidos por un año. ¿Querías que te reservara algo? Cerré los ojos e imaginé lo que Samantha había dicho, lo que Maya había exigido. Recupéralo. Celebra tu libertad. Sí, dije. Mi voz no tembló esta vez. ¿Tienes alguna fecha disponible dentro de 3 semanas? Hizo clic en su teclado. La fecha original está, como puedes imaginar, todavía reservada. Pero 3 semanas después, sí, puedo darte el salón de baile completo. Resérvalo, dije, las palabras saliendo como un cuchillo de su vaina. Muy bien, señorita MC Millán, todo listo. Cuando colgué, me di cuenta de que estaba sonriendo. No una sonrisa alegre, algo más afilado, algo vivo. Impulsada por esa decisión, me dirigí al siguiente campo de batalla, mis finanzas. Si Carlos y su familia querían pintarme como inestable, entonces me armaría con la verdad, recibos, registros, hechos, el tipo de evidencia que no podría ser convertida en histeria. Saqué 6 meses de extractos de la tarjeta de crédito y los extendí sobre mi escritorio. Al principio, los números se veían borrosos, columnas de fechas y totales, pero a medida que revisaba línea por línea, surgieron patrones. Miles de dólares en spas de lujo, boutiques de diseñadores, restaurantes de alta gama, ninguno de los cuales tenía nada que ver con una boda. Lo resalté uno por uno, mi bolígrafo presionando más fuerte cada vez hasta que el papel casi se rasgó. Entonces lo vi. Un cargo de hace 3 semanas, $9,000 en una galería de muebles de lujo. Mi pulso se aceleró. Cogí el teléfono y llamé al número que figuraba. Residencia MC Millán, pregunté cuando la empleada respondió. Sí, señorita MC Millán, respondió alegremente. El juego de comedor. Es una pieza preciosa. Su suegra, Margaret, dijo que era un regalo de bodas sorpresa para su nuevo hogar. La entrega está programada para la semana después de su boda. Las palabras se sintieron como ácido en mis oídos. Margaret se había comprado un juego de comedor de $9,000 con mi tarjeta y planeaba presentarlo como su regalo para mí. La audacia era asombrosa. El descaro me hizo reír, una risa fría y sin humor que me asustó incluso a mí. Cancele el pedido, dije. Mi voz era firme, pero podía sentir el calor subiendo por mi pecho. ¿Con efecto inmediato? Por supuesto, dijo la empleada, perpleja. ¿Debemos emitir el reembolso a la misma tarjeta? Sí, dije, y colgué antes de decir algo de lo que no pudiera retractarme. Me senté en silencio durante mucho tiempo, mirando la impresión del cargo de $9,000. Esto ya no era solo traición. Era robo, explotación, un drenaje sistemático de mis recursos orquestado por la familia a la que se suponía que me iba a unir. Y cuanto más lo pensaba, más claro se volvía. Nunca me vieron como parte de su familia. Yo era una cartera, un trampolín conveniente e ingenuo para financiar su perfecto desfile social. La infidelidad fue cruel, sí, las mentiras fueron devastadoras, pero esto fue calculado.
Y por primera vez desde el mensaje de Carlos, mi angustia se enfrió en algo afilado como una navaja. Esa noche, Samantha vino de nuevo, con el pelo recogido en un moño desordenado, con blocs de notas legales bajo el brazo. Parece que estás a punto de ir a la guerra, dijo cuando me vio rodeada de hojas de cálculo y recibos. Lo estoy, respondí simplemente. Se sentó, tomó un bolígrafo y comenzó a ayudarme a organizar los cargos. Uno por uno, creamos columnas, gastos legítimos de la boda versus caprichos personales. La segunda columna se hizo cada vez más larga hasta que el total nos hizo silbar a ambas por lo bajo. Maya se unió a nosotras más tarde, dejándose caer en el sofá con una pizza. Entonces, ¿cuál es el plan, general?, bromeó. Me recliné en mi silla, el agotamiento tirando de mis huesos, pero había fuego en mi voz. Creen que pueden difamarme, agotarme y marcharse. Pero tengo pruebas, y he terminado de jugar limpio. La sonrisa de Maya era maliciosa. Ahora hablas mi idioma. Para la medianoche, tenía un plan formándose en mi cabeza, no la venganza impulsiva y de tierra quemada que había fantaseado en las primeras horas de angustia. Esto era diferente. Esto era preciso. Si Anthony y Margaret querían proteger su reputación más que nada, entonces haría de su reputación la moneda de cambio. Mientras miraba la creciente montaña de evidencia, sentí algo que no había sentido en semanas: control. Me habían subestimado. Pensaron que me rompería en silencio. Que la vergüenza y la humillación me mantendrían callada. Estaban equivocados. La verdad estaba de mi lado. Los recibos eran míos. Y estaba a punto de convertir los escombros que me dejaron en mi arma más afilada. Para el fin de semana siguiente, mi apartamento parecía menos un hogar y más un cuarto de guerra. Papeles apilados en mi mesa de comedor. Notas adhesivas marcando líneas de tiempo, trazos de resaltador gritando desde los recibos. Era el tipo de caos que, por primera vez en semanas, tenía sentido para mí. Cada recibo era un recuerdo de manipulación. Cada extracto era un registro de engaño. Y cuando se organizaban cuidadosamente, contaban una historia de la que Anthony y Margaret nunca podrían salir airosos. Samantha se sentó frente a mí, su bolígrafo golpeando impacientemente su cuaderno. Muy bien, repasemos esto una vez más. Hoja de cálculo 1. Deslicé el primer documento hacia ella. Inventario de regalos de boda entregados en mi apartamento. Todo del lado de la familia de Carlos y sus amigos. Artículo: valor de venta al público. El total asciende a poco más de $30.000. Maya, tumbada en mi sofá con su portátil, silbó. Eso es un montón de cuencos de cristal y cubiertos con monogramas. Exactamente, dije. Cada uno de esos regalos técnicamente me pertenece porque fueron enviados a mi dirección, pero la etiqueta exige que se devuelvan a los remitentes si la boda se cancela. Samantha asintió. Así que, o los devuelves en silencio o... Terminé por ella. O los devuelvo con una nota. Una nota educada y objetiva explicando la razón, la infidelidad de Carlos y el uso indebido de mis finanzas. Maya se incorporó, con los ojos brillantes. Vaya. Eso es quirúrgico, avergonzándolos un donante a la vez. No sonreí, pero mi pecho se contrajo con una sombría satisfacción. Hoja de cálculo 2, instó Samantha. Deslicé el segundo archivo. Este era más pesado, más oscuro. Cada gasto personal no reembolsable en el que incurrí, respaldado por recibos, mensajes de texto y correos electrónicos. Total, $24.750. Lo escaneó, con los labios fruncidos. Esto es irrefutable, Rebecca. La banda no reembolsable de $5.000 en la que Margaret insistió. La escultura de hielo de su Golden Retriever. ¿Qué fue eso? $2.500. El juego de comedor de $9.000 que intentó hacer pasar como un regalo. Además de los billetes de avión que cubriste para los primos de Carlos. Maya se inclinó sobre su hombro. Cielos, te desangraron. Apreté la mandíbula. Ya no más. Lo siguiente fue la carta. Redactarla fue extrañamente catártico. Cada frase era una cuchilla afilada con cuidado. Comenzaba tranquila, profesional. Anthony y Margaret.
Estoy en posesión de numerosos regalos de boda de sus amigos y familiares. La etiqueta adecuada requiere que estos regalos sean devueltos a los remitentes. Cada uno irá acompañado de una nota personalizada de mi parte agradeciéndoles su generosidad y explicando objetivamente la razón de la cancelación, la infidelidad de Carlos y el significativo uso indebido de mis finanzas. Hice una pausa, releí las palabras y sentí que la punzada de la verdad me afirmaba. El siguiente párrafo cortaba más profundo. Adjunto, también encontrarán una contabilidad detallada de los gastos en los que incurrí por su solicitud directa. El total asciende a $24.750. Tengo correos electrónicos y mensajes de texto que documentan cada exigencia. Y luego el ultimátum. Tienen 10 días hábiles para transferir el monto total a mi cuenta. Si cumplen, les devolveré los regalos en una sola transferencia discreta, sin notas explicativas. Mi silencio. En otras palabras, si se niegan, devolveré los regalos directamente a sus remitentes originales con las notas adjuntas. La elección es suya. La firmé. Mi mano firme. Rebecca M.C. Millán. Samantha levantó la vista de la corrección. Sus cejas se alzaron. Esto no es venganza, Rebecca. Esto es un jaque mate. Maya sonrió, mostrando los dientes. Y la mejor parte, no es ilegal. Es etiqueta. Etiqueta estratégica y despiadada. Una risa hueca se me escapó. Exactamente. Valoran la reputación por encima de todo. Veamos cuánto vale eso para ellos en dólares. El lunes por la mañana, caminé a la oficina de correos con la carta metida cuidadosamente en un sobrecertificado. El empleado la pesó, la selló y la deslizó en el contenedor de salida con un movimiento casual. Me quedé mirando el contenedor un momento más de lo necesario. Mis manos estaban frías, pero no por miedo, sino por la finalidad. Cuando el empleado me entregó el recibo de seguimiento, se sintió como apretar un gatillo. La pelota estaba ahora en su tejado. Los 2 días siguientes fueron un extraño limbo. Seguí la rutina del trabajo, bebí café en piloto automático e ignoré el zumbido constante de mi teléfono silenciado. Pero por dentro, me estaba preparando, esperando el contraataque. No tardó mucho. El miércoles, mi madre llamó. Su voz era tranquila, pero pude oír la tensión debajo. Rebecca, acabo de hablar por teléfono con Margaret. Por supuesto. ¿Qué dijo?, pregunté. ¿Que has tenido una especie de crisis nerviosa? ¿Que estás confundida, emocional y reaccionando con agresividad? Estaba llorando, rogándome que te hiciera entrar en razón. La voz de mi madre se endureció. Pero le dije que ya sabía la verdad, que si quería resolver esto, debería hablar contigo directamente. Y luego colgué. Por primera vez en semanas, me reí sin amargura. Mi mamá, la mujer tranquila que generalmente evitaba la confrontación, había callado a Margaret con precisión quirúrgica. ¿No gritó?, pregunté. Oh, quería hacerlo, dijo mi mamá, pero está aterrorizada. Sabe que tienes las pruebas. Por eso está tratando de apelar a mí en su lugar. Más tarde esa noche, llegó un largo mensaje de Carlos. Era una novela, párrafos de desesperación. Sé que lo arruiné, pero te quiero. Mis padres se están volviendo locos. Estás destruyendo a nuestra familia. Lo de Linda no significó nada. Por favor, no les hagas esto a ellos. Devuélveme los regalos a mí. Podemos arreglar lo del dinero más tarde. No los humilles así. Lo leí 3 veces, no porque dudara de mi decisión, sino porque me sorprendió cómo cada línea era sobre ellos, su familia, su reputación, su pánico. No sobre mí, no sobre nosotros. Ni una sola vez. Dejé mi teléfono y no respondí. Para el viernes, la carta certificada había sido firmada. Recibí la confirmación por correo electrónico. Mi pecho se apretó. La cuenta atrás había comenzado. 10 días hábiles. 10 días hasta que pagaran por sus pecados o me vieran desmantelar su fachada pieza por pieza. Por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente porque, sin importar cómo respondieran, yo ya había ganado. Los días posteriores al envío de la carta fueron de los más extraños de mi vida.
Aparentemente, todo parecía tranquilo. Fui a trabajar, respondí correos electrónicos educados y mantuve mi teléfono en silencio, pero por dentro, estaba contando hacia atrás. Cada día se sentía como el redoble de un tambor en la distancia, cada vez más fuerte. Día 1, silencio. Día 2, silencio. Al tercer día, el silencio se rompió. Mi mamá llamó de nuevo. Pude notar al instante que algo andaba mal en su voz. Rebecca, Margaret me llamó de nuevo. Cerré los ojos. ¿Y ahora qué? Esta vez, Margaret no había estado gritando. Había estado llorando, con sollozos dramáticos que mi madre dijo que eran lo suficientemente fuertes como para distorsionar la línea. Contó la historia de manera diferente esta vez, explicó mi mamá. Dijo que estabas confundida, que estabas tirando tu futuro por la borda por un malentendido. Me rogó que te hiciera entrar en razón, dijo que Carlos estaba desconsolado y que tú estás actuando con crueldad. Apreté la mandíbula. ¿Y qué dijiste? Mi mamá soltó un suspiro que no me di cuenta de que había estado conteniendo. Le dije que ya lo sabía todo, que tenías las pruebas y le dije que no volviera a llamar a este número. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿De verdad dijiste eso? ¿Lo hice? Rebecca, eres más fuerte de lo que crees. Tienen miedo. Pude oírlo en su voz. Por un momento, casi lloré. No por Margaret, sino por mi mamá. Ella siempre había sido de voz suave, no conflictiva. Que ella trazara esa línea tan firmemente me recordó que no estaba luchando esta batalla sola. Día 5. Carlos rompió su silencio. Su mensaje de texto llegó a medianoche. Un muro de palabras, desesperadas y contradictorias. Sé que lo arruiné, pero te quiero. Mis padres están en pánico. Estás destruyendo a nuestra familia. Lo de Linda no significó nada. Por favor, no les hagas esto a ellos. Por favor, no arruines sus vidas por un error. Devuelve los regalos en silencio. Arreglaremos lo del dinero más tarde. No los humilles. Me senté al borde de mi cama, leyendo y releyendo. Las palabras se mezclaban, pero el significado era claro. Su preocupación no era por mí. Ni una sola vez preguntó por mi dolor. Ni una sola vez se disculpó por la traición. Cada frase era sobre ellos, sus padres, su reputación, su imagen. Puse el teléfono boca abajo en la mesita de noche. No respondí. Para el día 7, Margaret lo intentó de nuevo, esta vez a través de una amiga en común. Una súplica cuidadosamente orquestada, envuelta en lástima. Solo quiere hablar contigo, dijo la amiga suavemente por teléfono. Dice que todo esto se ha exagerado. Casi me río. ¿Exagerado? Como si descubrir la infidelidad de tu prometido y que tus futuros suegros te estuvieran sacando miles de dólares fuera un inconveniente menor. No está preocupada por mí, dije fríamente. Está preocupada por su reputación. La amiga se quedó en silencio, y supe que lo había entendido. Día 9. Para entonces, la anticipación se había transformado en un peso pesado en mi pecho. Intenté distraerme, di largos paseos, reorganicé mis estanterías, incluso cociné una comida completa por primera vez en semanas. Pero por debajo de todo, la cuenta atrás seguía su curso. Esa tarde, estaba sentada junto a la ventana bebiendo té tibio cuando mi teléfono vibró con una nueva alerta de correo electrónico. Asunto, transferencia bancaria entrante. Se me cortó la respiración, mis manos temblaban. Lo abrí. Ahí estaba, $24.750 depositados en mi cuenta. Durante mucho tiempo, solo miré la pantalla. Esperaba una oleada de triunfo, una explosión de satisfacción. Pero lo que sentí en cambio fue finalidad. Una finalidad pesada y profunda. No habían pagado porque se preocuparan por mí. No habían pagado porque quisieran enmendar las cosas. Habían pagado por una sola razón, para protegerse. Para comprar mi silencio. Cerré el correo electrónico y me senté en silencio. Las lágrimas asomaron a mis ojos. Pero ya no eran lágrimas de dolor. Eran otra cosa. Una extraña mezcla de alivio y luto. Había ganado,
pero ganar no se sentía como una victoria. Se sentía como el cierre de una puerta que nunca podría volver a abrir. Al día siguiente, Samantha se encargó de la logística del intercambio. Anthony y Margaret recibieron instrucciones de traer un camión de mudanzas a un almacén cerca de mi apartamento. Me negué a verlos. No podía soportarlo. En su lugar, Samantha y Maya supervisaron la entrega. Cuando regresaron más tarde, sus rostros estaban pálidos. «Tienes suerte de no haber ido», dijo Samantha en voz baja, dejando sus llaves en la encimera. Fue más frío de lo que imaginaba. «¿Qué pasó?», pregunté. «No dijeron ni una palabra», dijo Maya. «Ni a nosotras, ni entre ellos. Simplemente se movían como robots, cargando las cajas en el camión». Sus caras, Rebecca, era como si hubieran sido talladas en piedra, añadió Samantha. Carlos estaba allí, sentado en la cabina. No salió, solo miraba al frente como un fantasma. Exhalé lentamente. Una parte de mí quería sentir lástima, pero la lástima era peligrosa. Era la grieta que dejaba entrar de nuevo la manipulación. Así que la reprimí. Esa noche, abrí una nueva cuenta de ahorros. Transferí los $24.750 y la etiqueté con algo simple, fondo de escape. No dinero de venganza, no dinero de silencio. Dinero de libertad. Mientras estaba sentada allí, mirando la etiqueta, me di cuenta de algo. Esto ya no se trataba de castigarlos. No realmente. Se trataba de reclamarme a mí misma. Habían intentado definirme como una mujer débil, una novia fugitiva histérica, una cartera para vaciar. Pero ahora, yo me estaba definiendo a mí misma. La tormenta había llegado y se había ido. Habían gritado. Habían rogado. Habían manipulado. Y al final, pagaron. Perdieron. Y yo había sobrevivido. 3 semanas después de que la tormenta se calmara, volví a entrar en el salón de baile que se suponía que iba a albergar mi boda. Los suelos de mármol brillaban bajo los candelabros, los mismos candelabros que una vez imaginé proyectando un brillo dorado sobre el smoking de Carlos, sobre mi vestido, sobre un primer baile que nunca sucedería. Por un momento, la vista casi me rompe. Un fantasma de lo que se suponía que iba a ser flotaba en el aire. Pero entonces, una risa resonó en la sala. Una risa real. Una risa cruda. Samantha y Maya estaban dirigiendo a los proveedores de catering, reorganizando las mesas, haciendo que el espacio se sintiera vivo de nuevo. En lugar de centros de mesa rígidos y esculturas de hielo con forma de Golden Retrievers, había flores silvestres en jarrones desiguales. En lugar de una lista de invitados seleccionada por Anthony y Margaret, las personas aquí eran mías. Mi gente. Amigos que me habían acompañado en exámenes universitarios, en entrevistas de trabajo, en desamores mucho antes de Carlos. Familiares que me conocían no como una futura novia, sino como Rebecca, la Rebecca terca, a veces imprudente y ferozmente leal que finalmente se había elegido a sí misma. Esto no era una boda. Era una reclamación. Cuando entré más, estallaron los aplausos. Alguien había colgado una pancarta que decía en letras grandes, por Rebecca. Libre al fin. Me reí a pesar de mí misma, sacudiendo la cabeza. Oh, Dios mío, no lo habéis hecho. Maya guiñó un ojo, entregándome una copa de champán. Absolutamente lo hicimos. Asúmelo. La sala se llenó lentamente, cada persona trayendo no obligación, sino afecto genuino. Mis compañeros de trabajo que silenciosamente habían cubierto mis turnos durante el caos. Viejos amigos que habían conducido horas solo para abrazarme. Incluso vecinos que habían deslizado notas de aliento bajo mi puerta durante esos días oscuros. Dondequiera que miraba, había rostros sonriendo, no porque quisieran ser vistos, sino porque querían que yo me sintiera vista. La noche se desarrolló no como una fiesta salvaje, sino como una cálida reunión. Sonaba música, pero no de un DJ, solo una lista de reproducción que Maya había improvisado, llena de canciones que solíamos gritar en el coche durante los viajes por carretera. La gente bailaba, pero no era coreografiado. Era desordenado, alegre, real. Y entretanto, me sorprendí respirando. Respirando de verdad. En un momento dado, Samantha me llevó a un lado cerca del balcón que daba a la ciudad.
¿Te das cuenta de lo que hiciste, verdad?, preguntó suavemente. Levanté una ceja. Cancelar una boda y organizarme una fiesta de autocompasión. Ella sacudió la cabeza, sonriendo. No, te salvaste. Viste un barco que se hundía y te negaste a hundirte con él. Eso requiere más coraje del que te imaginas. Sus palabras se hundieron en mí como una medicina. Durante tanto tiempo había cargado con la vergüenza de haber sido engañada, de haber sido manipulada, de que me hicieran sentir pequeña. Pero esta noche, no sentí nada de eso. Esta noche, me sentí grande. Cerca del final de la velada, Maya chocó su copa para llamar la atención. Muy bien. Muy bien. Nuestra chica necesita hacer un brindis. La multitud vitoreó, con voces cálidas e insistentes. Mi corazón latía con fuerza. No era una oradora natural, pero algo dentro de mí me dijo que este era mi momento. Levanté mi copa de champán y dejé que la sala se calmara. Cuando reservé este salón hace meses, comencé, mi voz elevándose sobre la música suave, pensé que sería la noche más feliz de mi vida. Pensé que entraría en un futuro construido sobre la confianza, la familia, el amor. Hice una pausa, dejando que el silencio se alargara. Los rostros se volvieron hacia mí, esperando. Pero a veces la vida te da un regalo envuelto en fuego. A veces, lo que parece el peor día de tu vida es en realidad el día en que te liberas. Una oleada de murmullos se extendió por la sala. Controlé mi respiración, hablando desde la médula de mis huesos. Perdí un prometido. Perdí unos suegros. Perdí la versión de mi vida que creía que quería. Pero gané algo más importante. Gané la verdad. Y os gané a todos vosotros, las personas que me recuerdan cómo es el amor de verdad. Se me hizo un nudo en la garganta. Levanté mi copa más alto. Así que esta noche no se trata de traición. Esta noche se trata de gratitud, de amistad, de elegirse a uno mismo incluso cuando te aterra. Por la libertad. Y por no conformarse nunca con menos del amor que merecemos. La sala estalló. Las copas chocaron. Las voces rugieron. Y por primera vez en meses, me sentí ligera. No la frágil luz de la negación, sino la luz sólida y brillante que llega cuando finalmente dejas un peso que nunca debiste cargar. Más tarde esa noche, cuando la música se suavizó y la multitud disminuyó, me quedé sola al borde de la pista de baile. Los candelabros brillaban sobre mí. El mismo salón donde se suponía que mi vida comenzaría se había convertido en el lugar donde la reclamé. Y extrañamente, no lamenté lo que podría haber sido, porque lo que tenía ahora se sentía mucho más real. En las semanas siguientes, los rumores me llegaron. Carlos y Linda se habían mudado juntos, pero el cuento de hadas que pintaban ya se estaba desmoronando. Rumores de peleas, de silencios fríos. Los amigos que una vez brindaron por Anthony y Margaret en cenas ahora evitaban sus llamadas. Su mundo, tan cuidadosamente curado, se estaba agrietando. Y el mío apenas comenzaba de nuevo. En los días posteriores a la fiesta de la libertad, el aire se sentía diferente, más ligero, como si el peso que había estado sobre mi pecho durante meses finalmente se hubiera disuelto. Por primera vez en mucho tiempo, podía caminar por la calle sin sentir que los ojos estaban sobre mí. Pero incluso en mi nueva paz, los rumores encontraron su camino de regreso. A través de conocidos, a través de amigos, escuché las historias. Carlos y Linda se habían mudado juntos. Un acto de desafío, un intento desesperado de demostrar que su traición había valido la pena. Pero la realidad no se doblega a las fantasías por mucho tiempo. Pelean todo el tiempo, me confió una amiga durante un café. Los vecinos dicen que se gritan en el pasillo. Linda lo acusa de ocultar cosas. Y Carlos, bueno, él no ha cambiado. Intenté no regodearme, pero una parte de mí no pudo evitarlo. El hombre que una vez le dijo después de la boda será nuestro momento ahora le estaba dando las mismas evasivas, los mismos silencios cautelosos, las mismas excusas que me dio a mí. Los patrones no desaparecen solo porque los jugadores cambien. En cuanto a Anthony y Margaret, su caída fue más silenciosa pero más aguda. Las mismas personas a las que habían tratado de impresionar, esos amigos de la alta sociedad que valoraban más que la honestidad, comenzaron a distanciarse.
En las cenas, nadie quería preguntar sobre la boda cancelada. En las galas de caridad, los susurros los seguían como sombras. Habían pagado por mi silencio, sí, pero el silencio no borra la sospecha. Y en el mundo en el que vivían, la sospecha era veneno. Mientras tanto, mi vida, rota y remendada, comenzó a verse diferente. La terapia se convirtió en parte de mi rutina. Al principio, me resistí. Sentarme en una habitación desentrañando el nudo de mis últimos 5 años parecía insoportable. Pero lentamente, comencé a ver los hilos por lo que eran, no señales de mi fracaso, sino pruebas de cuánto había soportado. Algunos días, los recuerdos todavía me emboscaban. El mensaje de Carlos, los mensajes con fotos en la tableta, la forma en que el correo electrónico de Margaret me había llamado histérica. En esos días, me permitía llorar. Me recordaba a mí misma que la curación no era una línea recta. Pero otros días, me sentía fuerte. Sentía que los bordes de mí misma se afilaban de nuevo. La mujer que había sido antes de Carlos, antes de la manipulación, antes del peso de sus expectativas, ella todavía estaba aquí. Simplemente había estado enterrada. El fondo de escape se convirtió en mi símbolo de esa fuerza. Una tarde, me senté en mi escritorio mirando el saldo de la cuenta de ahorros, $24.750. No era solo dinero. Era justicia cristalizada, prueba de que había sobrevivido y luchado. Reservé un viaje, 2 semanas en las montañas. Sin cobertura móvil, sin obligaciones, solo yo. Tierra firme y un silencio que me pertenecía. Cuando el avión aterrizó y salí al aire fresco de la montaña, sentí algo que no había sentido en años. Una libertad tan vasta que casi me asustó. Caminé hasta que me ardieron las piernas. Me paré en acantilados donde el mundo se extendía infinito debajo de mí. Y con cada paso, cada respiración, el pasado se sentía más lejano. Allí, rodeada de nada más que piedra y cielo, me susurré: no estás rota. Eres libre. Aún así, las cicatrices permanecían. Nunca olvidaría el momento en que leí el mensaje de Carlos, el momento en que mi estómago se encogió y mi mundo se partió en dos. Nunca olvidaría la mirada vacía en su rostro a través de la ventana de la cabina de ese camión de mudanzas. Nunca olvidaría la forma en que Anthony y Margaret se movían como robots, fríos y furiosos, mientras cargaban regalos que habían esperado exhibir como su propia generosidad. Pero las cicatrices no me definían. Eran recordatorios, advertencias, lecciones grabadas en mí con dolorosa precisión. Y sobre todo, me recordaban que me había elegido a mí misma. Una noche, de vuelta de mi viaje, me senté en mi balcón con un diario en mi regazo. Empecé a escribir, no sobre la traición, no sobre la manipulación financiera, sino sobre los pequeños momentos de supervivencia. La forma en que los brazos de Samantha me habían mantenido unida esa noche en el suelo con comida para llevar y whisky. La forma en que Maya me había hecho reír cuando la risa parecía imposible. La forma en que mi madre, de voz suave y gentil, le había dicho a Margaret que no volviera a llamar. Esos fueron los momentos que me salvaron. Esos fueron los verdaderos regalos. Y mientras escribía, me di cuenta de algo. A pesar de todo el dolor que Carlos y su familia habían causado, no me habían quitado lo más importante. No me habían quitado mi capacidad de amar, no el amor romántico, sino el amor real. El amor arraigado en la lealtad, la honestidad y la verdad. Y quizás algún día, cuando estuviera lista, me abriría a eso de nuevo. Pero por ahora, estaba contenta. Contenta con la libertad por la que había luchado. Contenta con las cicatrices que contaban mi historia. Contenta con el silencio que me había ganado. Esa noche, cerré el diario y susurré en la quietud: no soy su villana. No soy su víctima. Soy yo, y sobreviví. Nunca pensé que sería el tipo de mujer que cuenta su historia a extraños. Durante mucho tiempo, creí que el silencio era más seguro. Que si mantenía la cabeza gacha, si aguantaba en silencio, la tormenta pasaría. Pero las tormentas no pasan solo porque te niegues a mirar al cielo. Pasan cuando las sobrevives. Y yo sobreviví. Han pasado meses desde esa noche en que estuve en un acantilado en las montañas, susurrándome que era libre. Meses desde que el salón de baile resonó con una risa que era mía, no prestada, no exigida.
Meses desde que el nombre de Carlos dejó de vivir en mi lengua como una herida. Algunos días el pasado todavía persiste. Me sorprendo retrocediendo al sonido de una notificación, medio esperando que sea otro mensaje manipulador. O paso por el escaparate de una tienda de novias y siento un tirón agudo en el pecho. La curación no es lineal. Las cicatrices no desaparecen. Pero las cicatrices no significan que estés rota. Significan que sanaste. La terapia me enseñó eso. Sentada en una habitación tranquila, desentrañando 5 años de un amor que nunca fue amor, aprendí lo fácil que se puede usar la confianza como un arma. Como personas como Anthony y Margaret crean ilusiones con tanto cuidado que confundes el control con el cuidado. También aprendí algo más importante, que había ignorado mi propia voz durante demasiado tiempo. Mis instintos habían susurrado, luego suplicado, luego gritado, y los enterré bajo excusas. Porque quería el sueño, porque quería creer. Ahora escucho la pequeña voz en mi pecho que dice, esto no se siente bien. A la opresión en mi estómago que me advierte cuando algo está mal, a la libertad de elegirme a mí misma, incluso cuando me aterra. En cuanto a Carlos, ya no pienso en él con ira. Al menos no todos los días. La ira es agotadora, y él no vale tanto de mí. Lo que siento ahora es lástima. Cambió una vida con alguien que habría luchado por él, lo habría perdonado, habría construido con él, por secretos, por mentiras, por una fantasía hueca. Cambió la lealtad por una emoción. Y al final, se queda con los mismos patrones, las mismas evasiones inquietas, los mismos defectos que nos rompieron. Linda no es su salvación. Es solo su repetición. Y quizás ese sea castigo suficiente. Anthony y Margaret se han callado. Su reputación salvada en fragmentos, pero nunca completamente recuperada. Escucho su nombre a veces de pasada, siempre seguido de una pausa, una voz baja. Oíste lo que pasó, ¿verdad? Para personas que una vez midieron su valía por cuán brillantemente su nombre resplandecía en los círculos sociales, eso es una sentencia de muerte. No tuve que destruirlos. Solo tuve que dejar que la verdad existiera. Y la verdad, cuando se le permite respirar, es devastadora por sí sola. En cuanto a mí, mi vida no es un final de cuento de hadas. No hay un romance repentino que venga a sanarme. No hay un montaje de Hollywood donde todo encaje perfectamente. Mi historia no se trata de reemplazar lo que perdí. Se trata de darme cuenta de que nunca perdí nada que valiera la pena conservar. La mujer que era antes de Carlos, la mujer que amaba ferozmente, que soñaba audazmente, que confiaba demasiado. Ella todavía está aquí. Pero ahora está templada, más afilada, más sabia. No me arrepiento de haber amado. No me arrepiento de haber creído. De lo que me arrepiento es de haberme silenciado durante tanto tiempo. Eso nunca volverá a suceder. A veces, tarde en la noche, todavía pienso en el salón de baile, en los candelabros proyectando una luz dorada sobre los rostros en los que confiaba, sobre el hombre que se suponía que era mío. Y luego recuerdo la noche de la fiesta de la libertad, cuando esos mismos candelabros brillaron sobre la risa, la lealtad, el amor verdadero. La misma habitación, dos verdades diferentes. Me recuerda que los lugares, como las personas, no están malditos. Son solo capítulos. Y depende de nosotros cómo los cerramos. Hoy, estoy cerrando este capítulo. El fondo de escape sigue ahí, aunque se ha transformado. No es solo dinero. Es una promesa a mí misma. Un recordatorio de que nunca más dejaré que nadie me haga pequeña. Que siempre tendré los medios y el coraje para alejarme. A veces la justicia no es ruidosa. A veces no es una victoria en un tribunal o una humillación pública. A veces la justicia es silenciosa, meticulosa y devastadora en su precisión. Mi justicia fueron hojas de cálculo, cartas certificadas, una transferencia bancaria y una fiesta de la libertad bajo candelabros de cristal. Si hay algo que quiero que alguien se lleve de mi historia, es esto. Escúchate a ti mismo. Confía en la voz en tu pecho. No la silencies por el bien del amor, la familia o las apariencias. Las personas que realmente te aman nunca exigirán ese silencio. Y a veces, lo más valiente, difícil y poderoso que puedes hacer es alejarte. Mientras escribo estas últimas palabras, el sol está saliendo fuera de mi ventana.
La ciudad se despierta zumbando debajo de mí, pero aquí arriba solo hay luz derramándose por el suelo. Cierro el diario, dejo mi bolígrafo y dejo que el silencio se alargue. No el silencio sofocante de la traición, sino el silencio tranquilo de la paz. Estoy marcada, pero soy libre. Y por primera vez en años, estoy finalmente, verdaderamente bien.